ruido, bla. En mis primeros trabajos está bien aceptar poco o nada de dinero a cambio de experiencia. ¿También has pensado esto? Existe esta idea generalizada de que es normal sacrificarse a cambio de experiencia laboral. Digamos, a cambio de un sueldo muy bajo, sobre todo cuando eres recién egresado. Es decir, yo podría pensar que dado que no he tenido trabajos formales en el pasado, no importa qué tan pequeño sea el primer sueldo que me ofrezcan, ya iré trabajando y subiendo poco a poco hasta que eventualmente tenga la experiencia y el sueldo que me permita elevar mi calidad de vida. Muchos de mis compañeros empezaron así. Incluso yo llegué a pensar que era una estrategia bastante normal. Por ejemplo, ya Claudia Sabac nos contaba que en un momento de desesperación por conseguir trabajo, aceptó salarios que pueden considerarse bajos respecto al trabajo que realizaba y las calificaciones y experiencia que ella ya tenía en ese momento. Ahora ella reconoce que en realidad es una pésima idea y que para ella esto tuvo repercusiones en sus futuros salarios. Hola Greta y hola a ti que nos estás escuchando. Algo que quiero comentarles es de que muchas veces pensamos que no nos dan trabajo por la experiencia. Sin embargo, existen muchas barreras que no somos conscientes y son estas el verdadero obstáculo a vencer para conseguir un buen trabajo. Si se acuerdan del episodio pasado, una de estas barreras es el orgullo. Claro que sí, esa barrera del orgullo tiene que ver con la idea errónea de que debo cerrarme en mi campo de trabajo y que puede superarse abriendo nuestra mente a nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. Así es, Greta, pero fíjate que esta no es la única barrera. Hay otras dos barreras muy comunes y muy fuertes que nos están deteniendo a la hora de encontrar un buen trabajo. Y te voy a explicar el día de hoy por qué esta idea está tan arraigada y tan generalizada. ¡Genial! La barrera de la que hoy vamos a hablar es la barrera de la escasez, y esta barrera frecuentemente se interpone entre tú y tus metas. Uy, 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 Dante, espera, tenemos dos preguntas de alguien de la audiencia. Perfecto. La primera pregunta dice, ¿qué tanto afecta tener mayor edad y apenas empezar en el primer empleo? Esto es porque yo he tenido conocidos que cambiaron de carrera 1 o 2 años para poder estudiar otra cosa y pues ya acabaron la universidad teniendo 28 o 29 años. Y escuchemos ahora la segunda pregunta. Hola Dante, me llamo Fernanda. Me identifiqué mucho con lo que explicaste de la barrera del orgullo. Yo de hecho fui siempre muy dedicada en la escuela y eventualmente me di cuenta que hay aspectos de la vida que no se aprenden ahí y empecé a hacer otras cosas. De hecho, estoy aprendiendo a programar, pero sí me siento, ¿cómo se dirá? Pues como muy grande. Es decir, en el curso de programadoras, todas son estudiantes de universidad. Yo soy la mayor de la clase y la única que trabaja. A veces esto de la edad me desanima muchísimo, pero también he visto en el trabajo lo necesario que es actualizar los conocimientos y las nuevas habilidades que se van necesitando como en computación. ¿Tú piensas que debemos seguir aprendiendo aún teniendo la edad en contra? Muy bien, Greta. Estas preguntas se me hacen muy interesantes porque tienen mucho que ver, si te fijas, en un principio es con la edad, porque dicen, híjole, se nos está pasando el tiempo, estamos haciendo cosas que ya no deberíamos hacer por nuestra edad. Sin embargo, yo lo que creo es que esta pregunta está mal enfocada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos respondiendo como a una linealidad de la vida. Siempre se nos enseña que la vida es lineal, que primero pues va la primaria, la secundaria, la universidad, pueda que sea que haya algún posgrado, luego vienen los puestos de trabajo, mandos medios, directivos, etcétera. Se nos enseña que es una serie de escalones y que es un camino ya prehecho. Sin embargo, esto es totalmente una mentira, está fuera de la realidad. La vida no es lineal, la vida es lo que nosotros hacemos de ella. Yo lo que recomendaría a estos chicos es que se pongan a pensar qué es lo que quieren realmente, cuál es su gran objetivo, qué es aquella cosa que sinceramente desean. Y este objetivo no es algo que se pueda lograr en 3 o 4 años, sino los invito a pensar
cuál es el tipo de vida que les gustaría tener en al menos 10 años. Y de ahí, una vez que tengamos esa meta a la cual llegar, podemos empezar a orientarnos. Quizá no sepamos todo el camino, pero sí vamos a saber los pasos inmediatos que nos acercan a esa meta. En este caso, por ejemplo, que están terminando la universidad con 25 o 28 años, realmente mientras los acerque a su objetivo no es ningún impedimento, porque no hay reglas realmente sobre la edad. Quizás puedas decir, sí, es que en los trabajos ya no contratan gente grande, pero realmente ese es tu objetivo. Yo te voy a contar una pequeña historia. A mí, por ejemplo, me bajaron un año en la universidad por el promedio. Y yo estaba desesperado. Yo lo que quería era acabar ya lo más rápido posible, justamente porque sentía que estaba perdiendo un año. Hoy te puedo decir muchos años después que eso no solo no importó, sino eso me acercó mucho a mi objetivo, porque entonces descubrí un área para trabajar totalmente diferente y fuera de que me sumara años perdidos, entre comillas, me orientó a un área que me encantó, me hizo ser muy bueno y eso eventualmente derivó en que yo pudiera poner mi propia empresa. Si te fijas, no fue un tiempo perdido, sino realmente es un camino diferente. Y eso está muy bien. Ahora, en cuanto a esta cuestión de tener la edad en contra, ¿no? De estar estudiando, cuando dices, pues es que todos mis compañeros son muy jóvenes, yo diría que está genial, porque muchas veces nos sentimos estigmatizados, ¿no? Por decir, ay, es que estoy muy viejo, ¿qué hago entre tanto chavito? Pero la verdad es que es todo lo contrario. En el momento en que tú creas que sabes todo y dejas de actualizarte es en el momento en que ya empezaste a decaer. Yo lo que animo a todo el mundo es siempre a que estén aprendiendo y aprendiendo cosas nuevas, incluso que no tengan que ver con su área. Entre más cosas nuevas aprendan, es mejor. Y quiero contarte rápidamente otra historia. Fíjate que yo tenía muchas ganas de aprender a surfear. Entonces un día agarré y me fui a Australia y estaba bien emocionado con mis clases, pero resulta que fui fuera de temporada. Entonces casi no había escuelas de surf. Y solo encontré una y me decían, sí, sí tenemos un grupo, pero es un grupo para niños. Así que ¿te animas o no? Y yo dije, pues ¿por qué no? No, ahora sí que no crucé todo el mundo para no animarme. Así que me metí a mis clases de surf. Y yo con mis 30 y pocos años, pues estaba con un montón de niños que no superaban los 15 años. Y evidentemente eran mucho mejores que yo. Y yo me caía y me caía en las tablas de surf y dije, bueno, ¿por qué ellos no se caen? Y yo sí. Entonces descubrí ahí que ellos no tenían miedo a darse contra el agua. Y cuando a mí se me quitó el miedo, dije, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me golpeé un montón de veces contra el mar. Empecé a poder controlar la tabla de surf y lo disfruté enormemente. O sea, es una anécdota que me encanta. Es una vivencia que atesoro mucho y que no hubiera tenido si yo me hubiera puesto a pensar, ay, es que estoy muy viejo para estar practicando con chavitos de 15 años. En realidad ellos me enseñaron una muy valiosa lección y es no ceder ante el miedo. Dante, increíble, no sabía que tenías un lado tan cool. No pareciera, pero sí. Ahora sí, ¿en qué estábamos? La barrera de la escasez. Oye, ¿y qué es eso de la escasez? Fíjate que esta barrera de la escasez es algo bien interesante. Cuando salimos de la universidad, ¿qué es lo que más nos incomoda a la hora de buscar trabajo? ¿Tú qué crees que sea, Greta? El rechazo. Claro. ¿Y por qué creemos que nos van a rechazar? Pues porque no tenemos la experiencia. Muchas veces creemos que nos van a rechazar porque no tenemos experiencia. Tenemos esa sensación de que estamos llegando a un lugar para que nos hagan un favor, porque los reclutadores nos dicen, oye, es que tú no tienes experiencia. ¿Tú cómo quieres que te dé un trabajo si tú no has trabajado nunca? En la mayoría de los casos. Y creemos que quien nos ofrece un trabajo nos hace, justamente, casi nos lo da por caridad. Y eso nos condiciona a aceptar sueldos luego muy bajitos. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Yo te puedo hablar tanto con mi carrera profesional como asalariado.
tanto mi carrera profesional ahora como empresario, y te puedo decir que ninguna empresa va a abrir jamás un puesto de trabajo si no tiene una verdadera necesidad, si no necesitar algo a cambio. Y si esta empresa está abriendo un puesto de trabajo para alguien que no tiene experiencia, es porque necesitan a alguien así. ¿Y qué deducimos de esto? Que es una relación ganar-ganar. Una contratación no es que te hagan un favor a ti ni que tú le hagas un favor a la empresa. Tiene que ser una relación de mutuo enriquecimiento. Tú vas a llevar a cabo un trabajo muy bueno, de muy buena calidad, a cambio de una compensación económica. Y esta compensación económica tiene que ser lo suficientemente buena para que tú estés motivado. ¿Qué pasa si nos pagan poquito? No estamos totalmente comprometidos con el trabajo porque decimos, híjoles, es que trabajo demasiado y me pagan muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos de echarle ganas. Y si no le echamos todas las ganas del mundo a nuestro trabajo, no vamos a brillar, ni vamos a sobresalir, ni a ser los mejores. Y eso nos va a empezar a dificultar nuestro ascenso en el mundo laboral. Por lo tanto, ¿qué crees tú, Greta, que tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el primer paso? Identificar el sueldo con el que estaríamos satisfechos. Exactamente. Nosotros necesitamos fijarnos un sueldo que sea justo para nosotros y sea realista. ¿Qué quiere decir? Que no sea demasiado poco como para sentirnos estafados, ni demasiado alto como para que no sea realista. Es decir, si yo voy a trabajar 8 horas al día, tiene que ser un sueldo que me permita cubrir mis gastos esenciales, que me permita tener también compensaciones por mi trabajo, que yo pueda disfrutar mi sueldo y me permita ahorrar. Pero tampoco tiene que ser tan irreal como para decir, hijo, les quiero ganar como un ejecutivo en mi primer sueldo. Así que yo los invito a que averigüen el sueldo promedio en el que están los trabajos a los que ustedes aspiran. De esta manera podemos estar contentos en nuestro trabajo y podemos echarle ganas y podemos llegar a ser los mejores. Fíjate qué importante es esto, porque también acostumbrarnos a un buen sueldo nos hace inmediatamente que en nuestro siguiente empleo o en nuestra siguiente promoción busquemos una mejora económica de igual proporción. Entonces, debido a eso es importantísimo empezar a trabajar con un sueldo con el que nosotros estemos satisfechos. Dante, vamos a ver si te estoy entendiendo. Tú dices que aceptamos sueldos que están muy por debajo de nuestras expectativas porque tenemos creencias falsas muy arraigadas en nuestra mente. Totalmente, totalmente. Muchas veces nos dicen en la universidad que hay crisis y lo oímos de todo el mundo. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que hay crisis, que los negocios están tronando, que es bien difícil encontrar un buen puesto de trabajo o que ya están apalabrados. Sin embargo, si nosotros solo vemos lo negativo, nos vamos a enfocar en lo negativo. Salimos con la creencia de que es prácticamente imposible conseguir un buen trabajo. Sin embargo, quiero que tomes en cuenta el otro lado de la moneda. México es la octava economía a nivel mundial. Eso significa que aquí se mueve mucho dinero, que aquí hay muchas empresas y hay mucha demanda de profesionales calificados, como tú, gente que ya estudió una carrera. El gran problema, si te fijas, es justamente esta creencia, que creemos que no hay oportunidad y que encima nos están haciendo un favor. A ver, entonces, ¿me estás diciendo que sí es posible tener un buen sueldo cuando se tiene poca o nula experiencia? Totalmente. Tienes que tener armada una estrategia, evidentemente. No solo es quiero que me pagues mucho. Hay muchas cosas que trabajar para que tú puedas comunicar toda tu experiencia de vida. Hay muchas cosas que tú, aunque no tengas una experiencia laboral, puedes comunicarle a la empresa que son valiosas. Y a raíz de esto sí es posible conseguir un trabajo con un sueldo adecuado para el nivel al que estás aspirando. ¿Y qué podemos hacer para lograr comunicar a las empresas todo nuestro valor y todo lo que tenemos que ofrecer?
Aquí hay dos pasos principales. Primero tienes que conocerte a ti misma, es decir, tienes que saber qué cosas buenas tienes y en qué cosas puedes mejorar, qué te gusta hacer y qué no te gusta hacer. Yo invito a toda la gente que nos esté escuchando a que haga una lista. De un lado, cosas que le gustan y cosas que no le gustan. Y luego haga otra lista de cosas para las que es muy bueno y cosas para las que no es tan bueno. Porque nosotros tendemos a quedarnos con esta propaganda de los folletos de las universidades. El egresado de tal carrera puede hacer tal y tal y tal y tal y tal cosas en el campo de tal y tal y tal y tal. Eso realmente no dice nada. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos cosas para las que somos buenos y nos gustan y cosas para las que no somos tan buenos y no nos gusta hacer. Si identificamos en qué cosas somos buenos y nos gusta hacer, podemos buscar un trabajo relacionado con eso para iniciar nuestra vida profesional. Oye, ¿y yo cómo puedo saber cuál es el sueldo adecuado para una determinada vacante? Primero tienes que identificar justamente este grupo de trabajos que te interesan y de ellos estar buscando en diferentes bolsas de trabajo o incluso tal cual en los motores de búsqueda, poner los salarios aproximados. No hay una ruta específica, sin embargo, si tú estás llevando a cabo estas búsquedas, eventualmente te vas a dar una idea de en cuánto están los sueldos, en cuánto anda la media. Y justo con esa información tú ya puedes saber el mínimo que vas a aceptar en caso de que te hagan una oferta de trabajo o si de plano no te conviene ese trabajo o bien cómo se adecua a tu estrategia general. ¿Y cómo le podemos hacer para aplicar a vacantes y que estén en empresas en las cuales podamos pedir un salario que cumpla con nuestras expectativas? Mira, básicamente podemos dividir los puestos de trabajo muy generalmente en de trabajos como de bajo perfil y alto perfil, en cuestión de lo que ofrece cada fuente de empleo. Los trabajos de bajo perfil, como los llamamos en Blast Academy, pues son trabajos donde tú vas a tener que elaborar muchas horas. Sin embargo, las prestaciones son o muy pocas o inexistentes y los sueldos tienden a ser demasiado bajos. Si el sueldo no te da ni siquiera para el transporte, pues es una alerta roja muy grande. ¿Qué pasa con los trabajos de alto perfil? Los trabajos de alto perfil te dan un sueldo mucho mejor, te dan mejores prestaciones, pero también te dan la oportunidad de hacer carrera en la empresa. Por eso es importante tener desde el inicio un trabajo de alto perfil. Muchas veces si tú entras como becario, por ejemplo, tienes la oportunidad de moverte dentro de la empresa a puestos superiores, porque hay empresas que ya tienen pensado que la gente que entra a estos puestos que se llaman de entry level escalen. Por eso es importante que busques trabajos que tengan estas condiciones. Un trabajo de bajo perfil solo te va a llevar a otros trabajos de bajos perfiles. Mientras que uno de alto perfil no solo te va a permitir desarrollarte, sino también te va a permitir empezar a crear conexiones profesionales con tus compañeros y esas conexiones con el tiempo se van a volver tu principal moneda de cambio para que tú puedas obtener trabajos de mucho más alto nivel. Eh, Sí. ¿Cómo podemos identificar cuando una vacante a la que queremos aplicar es de bajo o de alto perfil? Aquí varía mucho, a veces no te dicen nada de la vacante, muchas veces pues vas a tener que aplicar. Sin embargo, si tú ya tienes visto, ya hiciste un plan para tener una estrategia que te va a llevar a cierto camino, eventualmente vas identificando estos puestos. Otras veces sí te dicen, por ejemplo, si son empresas grandes que ya son de dominio público, por así decirlo, tienden a tener mejores condiciones laborales. Entonces, muchas veces no lo vas a saber hasta que vayas pasando estos filtros de las entrevistas. Otras veces sí lo vas a ver porque si te ponen tal o cual prestación. Nunca te van a poner todas, pero por ejemplo te dicen, no sé, prestaciones superiores a la ley o seguro de gastos médicos privado. Esos ya son ciertos indicativos.
No puedes decirlo de primera instancia, pero te puedes empezar a guiar por estas cosas. Oye, ¿y quién decide el salario que se les da, es decir, el salario que va a recibir un empleado? Mira, en las empresas ya de medianas para arriba existe un tabulador de sueldos, que significa que cuando se abre una posición hay un rango mínimo que se les ofrece a los candidatos y un rango máximo. Y hay un margen para hacer estas negociaciones. ¿Quién lo decide? Se toma en conjunto a veces con la persona a la que tú le vas a reportar y recursos humanos. Aquí varía un poco, sin embargo, la decisión siempre está entre recursos humanos y la persona que te va a contratar. Y evidentemente el presupuesto que está autorizado en ese rango. ¿Cómo puedes alcanzar el tope máximo? Tienes que aprender habilidades de negociación para poder mostrar que tú eres el mejor candidato. ¿Nos podrías hablar un poquito más de estas habilidades? ¿Cómo usar las habilidades de negociación para poder lograr obtener un mejor sueldo o un aumento salarial o una promoción de algún cargo? Mira, es todo un universo, prácticamente podría ser una carrera universitaria de todo esto. Sin embargo, es el arte para que tú puedas mostrarle al mundo todo lo que vales. Haz de cuenta, si tú vienes conmigo y me dices, oye Dante, yo quiero que me contrates, y yo te digo, muy bien Greta, ¿cuál es tu experiencia laboral para este puesto de asistente? ¿Qué me dirías? Pues mira, que no tengo experiencia previa, pero que realicé prácticas profesionales donde realizaba diferentes actividades de organización. Ok, y yo te preguntaría como cuáles. Pues digamos manejo del tiempo, organización de documentos, puntualidad, disciplina. Aquí te voy a dar un tip muy interesante. Pon ejemplos muy concretos y específicamente de cosas adversas que tú hayas podido solucionar. Si tú me lo cuentas así, muy probablemente haya 40 personas que me digan más o menos lo mismo. ¿Cómo podrías decirle al entrevistador? Así de, mira, yo tuve una vez que arreglar X número de papeles, tuve que clasificarlos, tuve que empaquetarlos, tuve que enviarlos y solo teníamos 3 días y éramos 2 personas. Yo lo que tuve que hacer fue ponerme de acuerdo con la persona B para que ella hiciera esto, yo hiciera esto y logramos hacer un pequeñísimo flujo de trabajo y eso nos permitió movernos de 15,000 documentos en tanto número de tiempo, que fue un tiempo récord. Si hice eso en esta situación, imagínate qué no voy a hacer por tu puesto de trabajo. Cuenta una historia donde tú hayas brillado usando esa habilidad. A ver, Dante, vamos a ver. ¿Qué te parece esta? En mi universidad yo participé activamente en la organización de un congreso estudiantil. Fue el congreso de 2016 y en este congreso se habían solicitado voluntarios para trabajar pues en las diferentes actividades por parte del staff, ¿no? Pero cuando ya empezamos, pues llegaron el día y fue la semana del Congreso, se superó por mucho el número de asistentes al Congreso, por lo cual nos vimos rebasados en cuanto al número de personas para atender. Entonces, lo que nosotros hicimos, los diferentes voluntarios, fue automatizar todo el papeleo, tanto de recepción de documentos como emisión de certificados, constancias y también ese proceso en el cual recibíamos la retroalimentación de todos los participantes, de forma que nos aseguramos que ningún participante se quedara sin ser atendido y es más, este proceso lo siguieron utilizando en los años siguientes que se realizó el Congreso. Muy bien. Imagínate cómo puede encajar esto en la empresa. Si tú averiguas un poco sobre la posición a la que estás aplicando, vas a ver que prácticamente todas las empresas tienen que seguir procedimientos.
justo como dijiste, tal cual yo hice estos procedimientos, estuve con la organización de este evento y logré que pasara esto. Evidentemente tengo las habilidades que tú requieres para este tipo de puesto. Eso está súper bien. Dante, dime, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para prepararnos? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es el primer paso que podríamos tomar para aprender habilidades de negociación y poder vendernos ante el reclutador como el mejor candidato? Aquí yo recomiendo dos cosas, hay dos pasos. Puedes empezar a capacitarte en ventas. Ventas es una de las artes más subestimadas que existen porque nosotros tenemos la imagen del vendedor como alguien que va a llegar a acosarnos y a querernos vender algo a fuerza. Sin embargo, hacer ventas es un arte. Si tú aprendes a vender, vas a poder venderte a ti y vas a poder vender tus habilidades. Y eso significa que vas a poder llegar a muchos mejores acuerdos con las empresas. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que yo les recomiendo es que se inscriban a nuestro curso de recién egresados. Ahí vamos guiándolos paso a paso para que consigan su trabajo ideal. Desde fijar un objetivo, hacer una estrategia ganadora, hasta cómo negociar el mejor sueldo, cómo descubrir cuál es el mejor sueldo que puede tener la empresa y cómo convencer hasta el más difícil reclutador que ustedes son los mejores candidatos. Bueno, a ver, voy a usar una de las preguntas que tú usaste anteriormente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo la escasez se puede interponer en el desarrollo de mi carrera profesional? Pues mira, aquí te lo puedo contar con hechos. He conocido gente que hemos tenido el mismo puesto de trabajo, la misma nivel de responsabilidad. Y sin embargo, esta gente llegué a enterarme que ganaba 4 veces menos que yo. Y no solo eso, quizá tuviéramos las mismas responsabilidades, pero las horas de trabajo para estas personas eran mayores. A ese nivel puede llegar la barrera de la escasez, porque tú tienes que poder convencer primero al reclutador que tú vales X cantidad de dinero. Luego tienes que poder convencer a tu jefe que eres el mejor y que vales tal promoción y tal cantidad de aumento de sueldo y que gracias a tu trabajo de calidad lo tienes que convencer para que se dé cuenta que tú necesitas X número de trabajos y no te sobrecarguen con trabajos. Es muy importante entender que una relación laboral es ganar, ganar. Una vez que nos quitamos de la cabeza este chip de que no me están haciendo un favor porque no merezco más, a cambiarlo a esta cuestión de que la empresa tú ganas por mi excelente trabajo y yo, candidato, gano una adecuada compensación económica y mejores oportunidades laborales y mejores oportunidades de crecimiento. Fíjate nada más la gran diferencia que hace simplemente cambiar este punto de vista. Ay, no, ¿es en serio? ¿Y tu compañero sabía que tú ganabas mucho más por lo mismo? ¿Y esto no le molestaba? ¿No tuvieron problema? Porque no son conscientes. Cuando nosotros tenemos esta barrera de la escasez, nosotros tendemos a pensar eso, que cualquier cosa que nos den nos están haciendo un favor. Y si es eso, imagínate, ¿qué pasa cuando alguien te hace un favor? Imagínate que algo muy sencillo, que a ti se te caen las llaves en la calle y pasa alguien y te levanta las llaves y te las entrega. ¿Tú cómo te sientes? Mm, Sentiría que debo retribuirle algo. Ajá, y esta cuestión aparentemente insignificante, imagínate trasladarla al trabajo, que sientas que estás ahí porque alguien se apiadó de ti. Automáticamente vas a querer, pues como compensar este, entre comillas, favor. Ahora imagínate qué pasa con una situación ganar-ganar, donde tú estás aportando algo valioso a la empresa y la estás haciendo crecer y estás sumando tus esfuerzos al equipo. Y por consiguiente la empresa te paga adecuadamente por esos esfuerzos y te hace sentir bienvenida y cómoda. Es una relación totalmente positiva porque tú vas a dar lo mejor de ti y la empresa como tal te va a retribuir. Esa es la gran diferencia. Ruido. Blas.
Wow, todo esto es muy interesante. Todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué podemos concluir y qué nos recomiendas? Bueno, como conclusión te podría decir que tenemos que siempre que tener en cuenta que un puesto de trabajo no, nadie le está haciendo un favor a nadie. Es una necesidad que tiene una empresa y que nosotros, si caemos en el perfil que busca la empresa, podemos cubrir. Y eso va a ser una relación benéfica para ambas partes. Es muy importante siempre tener esto en cuenta. Mi conclusión y recomendación es ver las cosas distintas. Ver que no nos hacen un favor, que es una relación ganar-ganar, que un puesto de trabajo se abre por una necesidad específica y que tenemos que estar a gusto. Hay que verlo de esa manera, hay que ver a la empresa como nuestro socio y de esa manera podemos sacar lo mejor tanto nosotros de la empresa como la empresa de nosotros. Bueno, debes saber que ahora estoy muy intrigada porque ya hablamos de la barrera del orgullo y la escasez, pero ¿cuál es la tercera barrera que se interpone en nuestro desarrollo como profesionistas? La tercera barrera la denominamos la barrera de las influencias. Seguro tú habrás tenido compañeros que de entrada llegan a puestos como muy favorecidos o a trabajos de muy alto perfil y de repente descubres que estos compañeros pues tenían por ahí conocidos, ¿no? Que los metieron a la empresa. Y quizá te puedas preguntar, bueno, si yo no conozco a nadie, pues ¿qué puedo hacer, no? Estoy en total desventaja. Y esa es una barrera bien interesante porque nosotros no la podemos ver a no ser que nos cuente alguien que ya haya pasado por ese camino. Claro, ¿me estás diciendo que no es así? Si todos sabemos que los mejores puestos se los dan a las personas porque pues tienen palancas, obvio. No, no es verdad. Hay muchas cosas que decir, pero ¿qué te parece si lo revisamos la siguiente semana? Sí, me parece perfecto. Recuerden, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Telegram y que nos sigan escuchando aquí todos los jueves, donde seguimos sacando esta serie de podcasts para apoyarlos en su búsqueda de empleo y no de cualquier empleo, de un buen empleo. Así que los esperamos la próxima semana.